A continuación, en el presente video vamos a ver una clase de repaso de lo visto en clases con relación a estadística descriptiva en todo lo que respecta a su generación de la tabla de distribución de frecuencia y la generación de gráficas. En esta oportunidad vamos a hacerlo con Google Sheet, ¿sí? Google Sheet para algún caso. Luego, en otro video, explicaré cómo lo haríamos con Excel. Entonces, bien, dado un conjunto de datos, lo que necesitamos saber es la tabla de distribución de frecuencia, obtener la tabla de distribución de frecuencia y a partir de esta tabla de distribución de frecuencia entonces tendremos los gráficos respectivos que luego le haré análisis estadístico. Por supuesto, queda de parte de usted el análisis estadístico respectivo. Bien, entonces, el uso de fórmulas, lo primero que debo saber es la cantidad de datos que tengo presente. Para la cantidad de datos que tengo presente, voy a utilizar la fórmula y voy a contar, ¿sí? Y voy a contar todos los datos que están en este rango de valores. Entonces, fíjense que cuenta. En este caso nos dice para autocompletar, no vamos a autocompletar porque los demás valores no son idénticamente a, o no son iguales a los que vienen después. Luego necesitamos saber quién es el mínimo de los datos para que no tenga que considerar datos que no estén dentro de mi rango de valores. Entonces, para determinar el mínimo, voy a utilizar la función igual min, como la están viendo acá. Entonces, voy a determinar el mínimo entre todos los valores acá presentes. Para determinar el máximo, entonces utilizamos la fórmula igual max. Entonces vamos a contar, vamos a ver cuál es el valor máximo de todos los valores. Fíjense que resulta 1.69, tal cual como lo hemos visto en clase. Para determinar el valor de C, ¿quién representa C? La cantidad de intervalos en la cual voy a dividir un cierto rango, ¿sí? Para eso, si yo tengo un rango establecido que va desde 1.1 hasta 1.69, yo debería saber entonces cuántos intervalos voy a utilizar para esa cantidad de valores presentes. Entonces, para eso utilizamos la regla de Stoll, que dice que 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo, en este caso recuerden que el logaritmo da 10, entonces utilizamos la fórmula log 10 de la cantidad de datos presentes en nuestra muestra, que en este caso es 20. Este es un error, puede que esté aquí. Bien. Entonces fíjense que nos dice cuál es el valor. Nos dice que 5,322. Por supuesto, nosotros no podemos dividir en una cantidad decimal de intervalos. Tiene que ser una cantidad exacta de intervalos o entera. Entonces, vamos a utilizar la fórmula redondear y vamos a redondear este número. Entonces, al redondear el número, evidentemente, voy a dar que es igual a 5 y 5 va a ser la cantidad de intervalos en la que voy a dividir el rango. ¿Cuál rango voy a dividir? Bueno, aquel que está entre el máximo y el mínimo. Entonces vamos a determinar el rango que es igual a tomar el máximo y restar el mínimo. ¿Sí? Ahora bien, Z es el tamaño de cada uno de esos intervalos, que es lo mismo que entonces tomar el rango completo, el tamaño del rango y ese tamaño, dividirlo entre la cantidad de intervalos que voy a tener. Eso me va a permitir el tamaño de cada uno de los. Y para ello, yo voy a tomar ese valor de rango y lo voy a dividir entre la cantidad de intervalos. Perfecto. Este número que está aquí C no lo vamos a redondear. Para efectos, lo que nosotros estamos estudiando no es eh, indispensable hacer sobre él. Simplemente lo dejamos como está. Bien. Ahora, nuestro intervalo, vamos a construir nuestros intervalos. Por supuesto, tenemos un punto inicial o un punto de partida y el punto de partida es el mínimo. Entonces, esto va a ser igual al mínimo de los valores presente dentro de la muestra. A esto nosotros debemos encontrar cuál es el valor final de este intervalo. Recuerden que el intervalo
intervalo tiene un tamaño de 0,1118 de acuerdo al cálculo que nosotros hicimos acá. Entonces significa que a ese valor inicial nosotros le vamos a sumar ese valor de z. Y ese valor de z vamos a presionar F4 para convertirlo en un valor fijo, ¿sí? Porque evidentemente ese z va a ser el mismo tamaño que van a tener todos los demás intervalos. Perfecto. Entonces, una vez ya tenido mi intervalo inicial y mi intervalo final, el siguiente intervalo va a comenzar desde el final del intervalo anterior. Entonces, este valor va a ser igual a este. Bien, a este valor, fíjense que yo puedo ver acá, como siempre va a ser el que está aquí, el que está aquí, y así sucesivamente. Lo que hago simplemente es un doble clic o arrastro hasta que se copien los demás datos. Ahí evidentemente se copió y este valor lo voy a arrastrar hasta el final. Este valor lo arrastro hasta el final para que se copie la fórmula. Fíjense que entonces mis intervalos comienzan, o mi rango comienza de 1,1 y termina en 1,69, tal como habíamos considerado nuestro mínimo y nuestro máximo. Bien, venimos a esta parte que es bien importante. Vamos a definir nuestros valores de frecuencia. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la frecuencia absoluta. Voy a extender esto para acá para que se pueda ver toda la fórmula que vamos a utilizar. ¿A qué va a ser igual esto? Como habíamos visto en clase, era contar todos los valores que sean mayores o iguales a el punto inicial y restarle los valores mayores o iguales a el punto final. Entonces, vamos a contar, utilizando la función contar sin, y voy a contar todos los valores que dentro de este intervalo, que además es fijo, ¿sí? Cumplan con el criterio que sean mayores o iguales a el valor inicial. Luego, a eso le voy a restar el conteo de los datos. Voy a volver nuevamente con la fórmula de contar sí. Dentro de este rango respectivo, que es un rango fijo, además, voy a contar los valores que sean mayores o iguales a el valor el valor final de mi intervalo. Cuando lo doy enter, entonces fíjense que cuenta todos los demás. Aquí se puede autocompletar porque es la misma fórmula para todos los demás de la frecuencia. A ver, acá creo que no restó. Ah, correcto. Aquí hay un error en la fórmula. Voy a volver a escribir. Dice acá que es mayor o igual. Ahora sí. Entonces voy a arrastrar la fórmula para todos los demás casos y ahí entonces contamos la frecuencia absoluta de todos los intervalos. Ahí que está haciendo el conteo generalizado. Caso exclusivo, como lo vimos en clase, el último. En el último no es uno porque en realidad, fíjese acá en la fórmula, en la parte de arriba, estamos ignorando o despreciando el valor de final de ese rango. Entonces quitamos el igual, le damos enter y fíjese que cuenta el 1,69 que no estaba contando dentro de la fórmula. Luego, ahora bien, ¿cuántos valores llevamos contados hasta ahora? Lo que tenemos acá, 5 valores. ¿Sí? Luego, ¿cuántos valores tenemos contados? Bueno, los que ya contamos, que eran los 5, más el valor que llevamos contado en este paso, que es de 3. Luego, lo que hacemos es completar haciendo doble clic en esta esquina. ¿Sí? Vean que estoy con una flecha y luego cambia a una cruz negra. Cuando le doy doble clic, entonces hace el cálculo para todas las demás celdas respectivas. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos presentes y esa cantidad de datos es un dato fijo y por lo tanto debo presionar F4 para que se convierta en un dato fijo. ¿Sí? Para quienes no saben, pues viste que le doy doble clic para que termine el cálculo en los demás. Para quienes no saben cómo colocarlo en porcentaje, una vez que dividan esta cantidad de frecuencia absoluta entre la cantidad
de datos presentes, luego presiona acá donde dice formatear como porcentaje y se los va a convertir en porcentaje. En este caso usted puede cambiar la cantidad de decimales. Aquí tiene dos decimales y en los botones de acá puede quitar la cantidad de decimales. Yo lo voy a dejar con dos decimales. Bien, entonces, hasta los momentos, ¿cuánta relatividad llevo contada? Llevo contada solamente esta y en el siguiente paso llevo contado este valor más, fíjense que acá te dice, si quieres de una vez, presionando la tecla tabular o el tabulador, quieres hacer este cálculo. Sí, bueno, presionando el tabulador lo hice. Vean que cambia de flecha a crucecita, le doy doble clic y puedo determinar cómo se va cambiando la distribución de frecuencias relativa o cómo se va incrementando la acumulación de datos de manera relativa. Perfecto. Así de esta manera entonces obtengo mi tabla de distribución de frecuencias a través del uso de Google Sheets. Simplemente voy a ajustar las celdas acá para que este cuadro se vea un poco más pequeño. Vamos a verlo acá. Bien, entonces ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias. Previo a hacer los gráficos, es indispensable que yo delimite quiénes van a ser los valores de mi X. ¿Por qué? Porque cuando voy a delimitar en mis gráficos mis referencias, ¿a quién me refiero con respecto a esa medida? En este caso de Google Sheet me pide que lo haga únicamente con una columna, a diferencia de Excel, que con Excel lo puedo subrayar estas dos columnas para decir que estos son mis valores delimitados. Sin embargo, Google Sheet no lo permite, solamente lo permite con una sola columna. Pero podemos usar una ecuación que me diga lo siguiente. Vamos a concatenar los siguientes valores. Este valor de inicio lo voy a concatenar a su vez. Vamos a utilizar acá la fórmula concatenar. Creo que lo escribí mal. Concatenar. Bien. Vamos a concatenarlo con, voy a colocar comillas, voy a colocar comillas, espacio, guión, espacio, comillas. Es decir, voy a utilizar ese guioncito para poder separar el inicio y el final del intervalo. Vean que yo estoy concatenando acá, sí, pero la concatenación tiene que ser únicamente entre dos valores. Entonces yo estoy concatenando el inicio, que es el valor que está en H3, del primer intervalo, ¿sí? Y lo voy a concatenar con un simbolito de guión y el valor final del intervalo. Bien, entonces se presenta un error. Y el valor final del intervalo. El valor final viene siendo I3. Y entonces lo escribo. Para este caso es I3. Usted en su tabla evidentemente tiene que ver quién es el inicio y quién es el final para poder hacer la concatenación. Damos enter y fíjense que lo que hace es que toma, ¿sí?, esos valores que están allí. 1.1, 1.218. En ese caso, esto está escrito en dos decimales, si no me equivoco. ¿Sí? Bien. De todas maneras, cuando uno cierra esto, él hace la aproximación respectiva. Bueno, en este caso no lo está haciendo porque son valores decimales. No importa, lo importante es poder definir eso. Y esto lo voy a repetir le doy doble clic para repetirlo para todos los demás intervalos. Vean que aquí simplemente lo que está es aproximado. Aquí considero tres decimales como lo había establecido acá y eso. Bien, continuando entonces con nuestra tabla de distribución de frecuencia, ya obtenida la misma y determinado este rango de valores, entonces ahora vamos a proceder a realizar las gráficas. Lo primero es alejarnos de los datos para que no se generen gráficos con los datos ya presentes de manera automática, sino que nosotros podamos definir los datos respectivos. Entonces, para ello vamos a insertar, nos vamos a ir donde dice insertar y vamos a colocar gráfico. Fíjense que se nos va a generar el siguiente. Vamos a bajar este gráfico para poder tener claro la visibilidad de los datos, poder verlos. Y vamos a hacer un gráfico de columnas porque ese gráfico lo vamos a utilizar para la frecuencia. Dice apilamiento. Vamos a decir que utilizo un apilamiento de tipo estándar.
los intervalos o el intervalo que nosotros vamos a añadir va a ser este intervalo acá presente. Fíjense que bajé y luego ahora coloqué. Fíjense que ya entonces me dibujó el gráfico respectivo de barras. Luego vamos a considerar nuestro eje X. Para considerar nuestro eje X podemos seleccionar el intervalo, vamos a bajar este cuadro y seleccionamos entonces estos intervalos que están acá, le decimos aceptar. Dice, bueno, agregar una serie no nos hace falta. Sí, perfecto. Entonces vemos que aquí tenemos nuestro gráfico ya dibujado. Para razón de esta evaluación, simplemente nos importa poder ver los datos y su frecuencia absoluta, conociendo que esta es la frecuencia absoluta. Ya en otras oportunidades con relación a estos gráficos, veremos la configuración de los ejes respectivos. Perfecto. Bien, voy entonces a dibujar otro gráfico. El otro gráfico es el gráfico tipo circular, en el cual vamos a utilizarlo para frecuencias relativas. Bien, entonces otra vez me alejo de los datos, vean que estoy alejado de los datos, le voy a dar insertar, gráfico, y vamos a bajar esto para visualizar los datos. ¿Sí? Bien, el gráfico que vamos a utilizar, vamos a escogerlo acá, voy a utilizar uno circular, por ejemplo este. ¿Sí? Voy a agregar los datos, para ello déjenme mover un poco para acá. Voy a agregar el intervalo de datos, vamos a bajar aquí para decir cuáles son los datos presentes. Vienen siendo estos que son parte de la permeabilidad de la frecuencia relativa, le damos a aceptar y vea entonces que ya él me colocó una etiqueta de qué representa cada uno. Nosotros vamos a añadirle una etiqueta. ¿Sí? Y esa etiqueta que vamos a añadir va a ser respecto a los datos presentes. Vamos a cancelar aquí un momento para subir acá. Le vamos a dar añadir etiqueta en el cuadro para seleccionar el intervalo y las etiquetas a añadir son estas etiquetas acá presentes. Le damos a aceptar y vean entonces ahora que me dice desde 1. Hasta 1.218 representa el 25% de los datos. Bien, entonces ya aquí tenemos nuestro gráfico para poder observar las frecuencias relativas. Y el último gráfico a trazar, nos vamos a parar fuera del gráfico, de la tabla, perdón, le vamos a dar insertar, nuevamente gráfico, y vamos a hacer un gráfico de tipo lineal. ¿Sí? Vamos a buscar un gráfico de tipo lineal. A ver si esto nos sirve. ¿Sí? Nuestro intervalo, evidentemente, vamos a decir, vamos a buscarlo, vamos a bajar un poco este gráfico, volvemos otra vez acá en el intervalo en cuestión. Recuerden que con este gráfico lo que vamos a dibujar es la frecuencia relativa acumulada o la frecuencia absoluta acumulada, cualquiera de las dos. El gráfico es netamente similar. Entonces comienza aquí en L3. Vamos a decir entonces que comienza en M3 y termina en M7. Le damos a aceptar. Entonces fíjense que allí dibujó el gráfico de curva suavizada o puede ser un gráfico lineal. Añadimos nuestro eje X. ¿Sí? Nuestro eje X tiene que ver con la presentación de estos datos. Le damos a aceptar. Bien. Entonces ya tenemos nuestro diagrama o nuestra curva de ojivas dibujada, que nos va a decir cómo se fueron acumulando los datos de forma porcentual o de forma relativa.